en esta ocasión de solamente 3 casos de indicadores de diseño inteligente. Hay más, hay un libro que se titula Los indicadores de diseño, donde hablo de varios de ellos, de una manera bastante extendida. Obviamente los pueden descargar gratuitamente también en ese link. Pero en este caso solamente, obviamente por el tiempo, voy a hablar de 3 casos, y básicamente, principalmente de uno de ellos, en el cual va a ser el plato de fondo, y vamos a ver unos conceptos que probablemente sean del todo desconocidos, tanto para los teóricos del diseño inteligente como para el público general. Bien, voy a proceder entonces a empezar, sin más dilaciones, en esta siguiente diapositiva. Como les decía antes, está basado en un estudio inicialmente desarrollado en el año 96, y de una manera matemáticamente formal definir ciertos conceptos sobre la naturaleza de las estructuras funcionales, es decir, aquellas estructuras que comportan una función, que sirven para algo, que satisfacen la necesidad de una entidad cualquiera. Luego también con estos conceptos de diversa índole, poder inferir la presencia de diseño inteligente en las estructuras biológicas, porque justamente de eso se trata el diseño inteligente, de poder, con ciertas herramientas matemáticas, poder encontrar qué puede inferir diseño en las estructuras biológicas, y por lo tanto poder resolver de que efectivamente tiene un origen en una inteligencia. Bien, vamos a empezar entonces con el primer indicador de diseño. Me parece quizás surrealista tenerlo que resumir en una sola diapositiva, pero hay muchos conceptos más sobre esto, pero vale simplemente con entender qué cosa es. La coherencia de contexto es la capacidad de un componente para pertenecer o conectarse a otra estructura mayor, que sería el contexto, que a su vez es, por supuesto, una estructura funcional. Aquí vemos unos gráficos donde vemos unas piezas como si fueran las piezas de un rompecabezas, que juntas, digamos dispersadas, perdón, no representan nada, no hacen nada. Pero si las uno con un orden correcto, forman una T, y una T es una estructura funcional con un significado semiótico, y por lo tanto tiene una función, sirve para algo. Pero obviamente esta capacidad que tiene cada pieza en su forma, fíjese, de poder encajar con otras piezas del contexto, esa capacidad, esa coherencia en su forma, en este caso estamos hablando de componentes como si fueran componentes físicos, planos, es la que conlleva la capacidad de poder formar a ese contexto. Imagínense piezas de un motor. Yo puedo tener el motor totalmente desarmado, no me sirve de nada. Tengo que armarlo, y todas esas piezas tienen que tener la capacidad de poder ensamblarse en ese conjunto, en ese contexto que es el motor. Lo mismo en un circuito eléctrico o electrónico, los componentes también tienen que ser capaces, en sus potencias y en sus capacidades, de conectarse en un debido orden, en un contexto que es el circuito impreso, y de esa manera formar una estructura que funcione para una función eléctrica o una función electrónica o lo que fuera. Una cosa interesante es que las estructuras funcionales no solamente son físicas, sino también son procesos. Los procesos también son estructuras funcionales. Y en esos procesos ya no hablaríamos de componentes, sino de fases. Y esas fases van a tener también una capacidad de conectarse con la siguiente fase para hacer que el proceso pueda fluir y resolver una necesidad, en este caso una función. Por lo tanto, yo creo que con eso podemos entender clásicamente qué es una coherencia de contexto. Ahora vamos al plato de fondo. Vamos a hablar de la naturaleza matemática de la complejidad mínima funcional, que Michael Behe popularizó como complejidad irreductible. Yo entonces en la materia le llamé de esa manera complejidad mínima funcional. Ahora, vamos a definir qué es una estructura funcional, cómo se forma. Esto es muy importante. Es aquella que cumple una función y en consecuencia satisface la necesidad de un usuario, que puede ser otra estructura funcional o un agente inteligente. Esa es la razón de ser de estas estructuras funcionales. Ahora, aquí voy a hablar sobre un
primitivo concepto de la complejidad irreductible, que en este caso sería como solución mínima. Aquí vamos a ver que esta definición de complejidad irreductible tiene ciertos problemas. Y tiene algo que ver con los problemas y las controversias que se han suscitado con muchas de las propuestas de Michael Behe y otros investigadores del diseño inteligente que han sido discutidos y contravertidos por algunos argumentos para poder tratar de decir de que tales complejos no tienen complejidad irreductible. Bien, vamos a analizar qué están estos dibujitos raros, que justamente estos son del año 96. En la primera parte superior vemos a 4 soluciones. La solución 1, 2, 3 y 4. La idea, en este caso la función que hay que cumplir para estas 4 estructuras, es cercar una esfera, que es la esfera negra que vemos ahí. Yo puedo tener una solución primera, que son 4 tablas, una segunda de 5 tablas, una tercera de 3 tablas y una cuarta de 6 tablas. Entonces, podría decir, bueno, ¿cuál es la solución que tiene mínimos recursos para poder cercar la esfera? ¿Cuál sería de estas 4? Pues yo elegiría la S3 porque solamente tengo que usar 3 tablas. De esa manera tengo mi solución mínima. Entonces yo diría que la complejidad irreductible o complejidad mínima funcional de un cerco, de una esfera, sería usando solamente 3 tablas. Bueno. En el segundo caso vemos a la idea, la función en este caso sería cubrir la esfera, con paredes, ¿no? Las tablas tienen que cubrirlas en 3 dimensiones, totalmente. La primera sería un cubo. Como vemos, si plegamos esos lados, se va a formar un cubo y la esfera quedará encerrada en el cubo, o también en un triángulo, en una pirámide, perdón. Y en este caso, ¿cuál sería la solución mínima? Pues la S2, porque tengo que usar solamente 4 lados, mientras que con la S1 uso 6. Por lo tanto, también esa es una forma de concebir la complejidad mínima funcional. Luego abajo tengo pues 3 casos, la S1, S2 y S3, en los cuales estoy cercando de la misma manera con 3 tablas la esfera, pero en la primera las tablas son muy grandes, holgadamente cabe la esfera, estoy usando muchos recursos. En la S3 estoy usando tan pocos recursos que tendría que atravesar la esfera, pero obviamente como no puedo hacer eso es una imposibilidad paramétrica. No me queda entonces la S2, entonces yo tengo que ajustar mi solución mínima con mínimos recursos de una forma también paramétrica, es decir, que las mediciones sean las mínimas. Y bueno, en ese caso tengo a la solución S2 como la verdaderamente mínima funcional. Lo cerco con 3 tablas y que sean las que básicamente se peguen a la esfera. Ahora bien, aquí surge un misterio. Uno de los postulados que conocemos de la complejidad irreductible es aquel que dice que si un componente de la estructura colapsa y colapsa la función de la estructura, entonces hay complejidad irreductible. Ese es un postulado correcto y vamos a ver por qué es correcto en las siguientes diapositivas. Pero si hagamos un experimento, quitemos en S1 una tabla, ¿colapsa la función? Sí, colapsa. Si lo quitamos en S2, ¿colapsa la función? También colapsa. Si lo quitamos en S3, ¿colapsa? También colapsa. Si lo quito en S4, colapsa. ¿Cómo? ¿No era S3 la mínima funcional? Entonces estamos hablando de que las 4 soluciones tienen complejidad irreductible. Aquí cabe algo raro, ¿no es verdad? Entonces, una cosa es solución mínima, de mínimos recursos, y otra cosa es complejidad irreductible específica para la estructura. Realmente, las 4 soluciones tienen su propia complejidad irreductible, aunque yo pueda interpretar que la de solución 3 es la solución mínima. Pero realmente, y eso vamos a ver ahora más adelante, y por qué se calcula de esa manera, cada estructura funcional tiene su complejidad irreductible. Hubo un matemático, Kolmogorov, que decía que en todo problema computacional su complejidad iba a ser equivalente al mínimo recurso computacional, es decir, al algoritmo más pequeño que pudiera producir esa respuesta computacional. Entonces, esa era su
su forma de complejidad reductible informática, vamos a decir. Yo recuerdo en los años 80, era muy una prerrogativa básica de un programador que hiciera un algoritmo con el menor número de líneas posible, el menor número de sentencias, de tal manera de que el algoritmo sea el más pequeño para que los recursos de los ordenadores o computadores de esa época fueran el menor posible, porque entonces los computadores no tenían mucha potencia, tenían muy poca memoria, y lo que se deseaba es que los programadores programaran como Colmodor quiere, es decir, con el recurso mínimo. Un algoritmo lo súper achicado y bueno, de esa manera pues salir victoriosos en esa meta de programar lo menos posible. Pero aquí lo que estamos empezando a ver no es solamente soluciones mínimas, sino que cada estructura funcional tiene su complejidad reductible, y eso lo vamos a ver más adelante. Una de las grandes objeciones que hicieron tanto Vigi como otros investigadores sobre la presencia en los complejos bioquímicos de complejidad irreductible es de los precursores menos complejos. Habíamos visto pues en la diapositiva pasada pues en la esfera cercada por tablas, ¿no? Cada uno tiene recursos distintos para cumplir lo mismo, pero uno puede tener menos recursos que otros. Y bueno, una forma de refutar la complejidad irreductible en el caso de estos bioquímicos es decir que si tú señalas que tal complejo bioquímico tiene complejidad irreductible y por ahí muestras que hay uno que lo hace con menos recursos, hace algo parecido, ojo, algo parecido, no lo mismo, pero parecido, pero con menos recursos, luego ese complejo no tiene complejidad irreductible. Un ejemplo, por ejemplo, por citar algo, es el transporte proteico mitocondrial. En las células eucariotas que tienen núcleo, tienen unos órganos que producen energía, y son las mitocondrias, y obviamente hay una forma en que atraviesa los poros de la mitocondria, pues las proteínas. Bueno, ese sistema de transporte proteico es una cosa bien compleja, y cuando dijeron, no, eso tiene un complejo irreductible, salieron inmediatamente desesperados a decir, no, acabo de descubrir de que en tal bacteria existe algo parecido, no exactamente lo mismo, con una complejidad totalmente distinta, pero que hace algo parecido pero con menos recursos. Ah, entonces no existe complejidad irreductible en el sistema de transporte proteico mitocondrial. Pero no ese es el caso. Vamos a ver en esta pantalla, vemos 4 imágenes. Arriba vemos un avión, un Airbus 380, que es conocido como el avión comercial más grande del mundo, y un Cessna. Entonces uno diría, bueno, los dos vuelan, yo puedo moverme por el aire con ambos, con el 380 y con el Cessna. Luego, pues el Airbus A380 no tiene complejidad irreductible porque yo puedo volar por un Cessna, ¿no? Ahora, yo puedo meter en un Cessna 800 personas, y esas 800 personas llevarlas 15.000 kilómetros a 900 kilómetros por hora. No puedo. Evidentemente no puedo. Entonces, las funciones de estos dos aviones son totalmente distintas. Uno está hecho para llevar a mucha gente, mucha carga, por muchos kilómetros, y a una velocidad mucho mayor que un Cessna. Es verdad que ambos vuelan, que sus funciones son similares, pero no son lo mismo. Y cada uno de ellos tiene complejidad irreductible propia. Ahora, yo le podría aconsejar a un crítico de la complejidad irreductible que se suba a un avión Airbus o cualquier otro avión y se ponga a probar quitando componentes del panel de control del avión o de cualquier otra parte, dispositivos, a ver si colapsa el avión y hay complejidad irreductible en el avión. La verdad que sería bastante peligroso que se hiciera eso, porque en primer lugar podría perder su vida y a las personas que le acompañan, porque en algún momento va a hacer que el avión verdaderamente se caiga. No sé si han alguna vez visto programas sobre accidentes aéreos, van a descubrir de que hay muchísimos casos de accidentes aéreos que por una simple
por un simple tornillo o un simple tubito del motor que no era el correcto, que no era el que especificaba el fabricante, o por un sensor que estuvo taponado por una avispa, el avión se vino abajo. O sea que el colapso y la complejidad irreductible está presente en todos los complejos funcionales. Tenemos también el caso del automóvil y la moto, ¿no? Los evolucionistas dicen, bueno, como ellos odian el tema de la complejidad irreductible porque el problema de la complejidad irreductible para los biólogos evolucionistas es el siguiente. Danskin decía que la vida es una suave rampa, imagínense una cosa así, muy suave, que va subiendo en complejidad poquito a poquito. Y claro, poquito a poquito parece muy razonablemente posible. El problema de la complejidad irreductible es que hace que no sea una rampa sino una escalera. Y no solo eso, sino que los escalones de la escalera sean verdaderamente vertiginosamente altos. Entonces, eso es lo que odian los evolucionistas de la complejidad irreductible y por eso lo atacan con ferocidad. Entonces, hablan de precursores menos complejos como medida o como, herramienta para contradecir la complejidad irreductible. Y para ellos, en su visión evolucionista, hablan de precursores, es decir, que seguramente ese complejo menos complejo sirvió para convertirse en el complejo mayor. Es decir, la moto terminó convirtiéndose en un coche. En lugar de 2 ruedas, se formó por metamerismo, un eje en cada una de esas ruedas, formaron 4 ruedas y apareció una cabina. Incluso podrían retroceder de que la moto precede de la bicicleta y que la bicicleta precede del patinete primordial, ¿no? El que inició la cadena evolutiva de los ciclomotores y de los automóviles. Muy bien, básicamente es eso. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a ver cómo se integran, por ejemplo, cuando sucede la embriogénesis, cuando un ser viviente desde el cigoto más pequeño, desde el momento de la concepción, comienza a crecer hasta alumbrar en el parto y seguir creciendo, o una máquina es fabricada en una planta industrial, pues se va a producir un proceso de integración, van a aparecer ciertos componentes en un orden adecuado para poder ensamblarse por coherencia funcional, van a formar parte poco a poco de un contexto mayor, y vamos a ver en este gráfico pues los 2 ejes, el eje vertical podría ser el funcionamiento y la complejidad. Esta raya torcida que ven puede ser de cualquier forma, lo he puesto de esa manera, pero podría ser de cualquier otra forma totalmente distinta. Representa la evolución en el tiempo de cómo se va aumentando de células o de componentes este proceso de integración para alumbrar en un momento determinado, que es ese punto, a ver si puedo ver con el ratón, este punto de aquí, donde se cumple que la complejidad ha ido creciendo hasta llegar a la complejidad mínima funcional, es decir, a partir de la cual puede funcionar esa máquina o ese ser viviente, y entonces se produce la ignición funcional y comienza a funcionar. Seguramente habrán visto estos documentales de automóviles, cuando los mecánicos están armando el motor, lo colocan la transmisión, comienzan a conectar todos los cables y las tuberías, llenan los fluidos, y al final el mecánico dobla la llave y el motor empieza a funcionar. En la biología, por ejemplo, el corazón humano empieza a latir a las 2 semanas aproximadamente. Antes, la forma del corazón, los componentes biológicos del corazón no están del todo maduros para empezar a latir. Pero cuando llega a su complejidad mínima funcional, es cuando ese corazón comienza a latir. Igualmente, al revés, cuando nos morimos, es precisamente porque nuestra complejidad funcional desciende por debajo de ese límite y caput, nos morimos. Simplemente hemos llegado a nuestra complejidad mínima funcional y al descender, evidentemente, es incompatible con la vida y morimos. Esa es nuestra suerte cuando bajamos del punto de la complejidad mínima funcional o complejidad irreductible que tienen todas las estructuras funcionales. Bien, continuemos. ¿Cómo se organiza? Aquí viene la parte más interesante. Porque aquí, con esto nos vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, esa objeción también de los evolucionistas cuando dicen
pero en ese complejo bioquímico quité una determinada proteína y sin embargo siguió funcionando, no colapsó el complejo. Obviamente entonces no tiene complejidad funcional, ¿no? No tiene complejidad funcional porque ese elemento no colapsó. ¿Por qué sucede esto? Vamos a analizar y vamos a ver clarísimamente por qué. Bien, las estructuras funcionales se van a organizar de dos formas principalmente, no más. Una asociación aditiva y de una asociación productiva. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Es un concepto un poquito raro, pueden parecer. Pues vamos ahora a ver unos ejemplos para poder entenderlo mejor. Fíjense en este caso. Tenemos unos tensores y una carga abajo. Fíjense que se rompe la número B, la B. ¿Lo ven? Pero sin embargo la carga sigue ahí tranquila, no pasa nada, porque la sumatoria de todas las cargas, como se ve abajo, ese omega con las letras es una notación de los rendimientos de cada tensor, pues el resultado T total va a ser la suma de los rendimientos. Esto lo podríamos interpretar, por ejemplo, como redundancia o también como una suma para superar un umbral. Me explico. Por ejemplo, en informática, en las salas de servidores de grandes empresas, ellos saben que si el servidor que tiene sus programas más críticos se les cae el servidor, el disco duro se estropea, pues menudo problema, ¿no? Para evitar esto, lo que hacen es lo siguiente, crean un disco espejo. El disco espejo es un disco duro que va a replicar todo lo que está en el disco duro principal. Pero no solo eso, sino que dicen, bueno, ¿y qué pasa si los dos discos duros están en un mismo servidor y se estropea la fuente de alimentación? ¿Qué hacemos? Pues hay que hacer un servidor espejo, es decir, que tanto hacemos redundancia, tanto de almacenamiento como de alimentación eléctrica. De esa manera, si se cae ese servidor, sea porque el disco duro falló o porque falló la fuente de alimentación, pues yo tengo el otro disco que me permite dar tiempo para que los técnicos reparen el anterior y así pueda siempre mis servicios estar vigentes y no caer. Eso existe en las grandes salas de servidores. Pues bien, cuando tenemos todas en paralelo, como vemos aquí, se suman, pero vemos que no colapsan necesariamente. Cuando vemos esa configuración, vemos que no necesariamente, a no ser, por supuesto, que si yo voy colapsando otros tensores y la suma de los restantes está por debajo del umbral de capacidad para soportar esa carga, pues todo se viene abajo. Se rompen los restantes y ¡plaf!, se viene abajo. Igual podría yo poderme apicar columnas en un edificio. Probablemente me pique una columna y no pase nada. Pero si pico 2 o pico 3, muy probablemente ¡pum!, el edificio se viene abajo, colapsa. Pero eso es así. Pero aún así, como vemos, nos puede ser por redundancia y podemos ver que el colapso de un dispositivo, de un componente, no necesariamente va a significar el colapso de la función. Bien, en el siguiente caso, ahora vamos a ver otra cosa. Ahora están productivamente conectados los tensores. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si el tensor B se rompe? Automáticamente se cae la carga. No hay esperanza, se cae. ¿Por qué? Porque están en serie. Vemos al costado cómo en lugar de sumarse se multiplican. Y en este caso, como estas son ecuaciones de funcionalidad, tienen un valor lógico para poder saber si el resultado final de la función, perdón, de la estructura funcional es 0, funciona o no funciona. Eso es lo que nos interesa. ¿Funciona o no funciona? Bien, vemos que el primero todos están bien, por lo tanto todos son 1 por 1 por 1. ¿Cuánto sale? Lógicamente 1, ¿no? En el caso 2 vemos que hay colapso. ¿Por qué? Porque al colapsar B, como está asociado productivamente, es decir, se multiplican 1 por 0 por 1, 0. A está muy bien, C está muy bien, pero B se rompió y adiós. La carga cae porque colapsó un componente asociado productivamente. Vemos que estos dos casos se van a producir en las estructuras funcionales.
en complejidades, por supuesto, mucho mayores. Aquí vemos, por ejemplo, un caso en que combinamos tanto lo aditivo arriba como lo productivo abajo. ¿Qué pasaría si colapsara F? La carga se cae. Pero si colapsa B, si los demás pueden soportar la carga, no hay problema. La carga sigue ahí tranquilamente. Ahora, vente, si colapso otro más, evidentemente la carga caerá. Pero, digamos que en este caso, F tiene una mayor implicancia en el destino de la función de esta estructura, porque si esta falla y tiene que soportar la carga, colapsa la función de la estructura. Ahora, esto nos lleva entonces a poder entender qué son las topologías funcionales o la topología funcional. Como vemos aquí, tenemos una entrada, uno de estos circulitos, estos nodos, en esta forma de topología, significan componentes o fases de un proceso. Cada uno dentro de ellos podría a su vez ser otra estructura funcional, con otra topología funcional particular. Y dentro de esos nodos, de ese complejo, también podrían ser a su vez otras estructuras funcionales con su propia topología. O sea que esto puede tener varios grados de abstracción. Veamos rápidamente la entrada, siempre lo trato de abajo hacia arriba, y la salida es el producto, o sea, la función, cuando realmente funciona o no funciona. Vemos que hay una flecha que indica hacia dónde va. Es el sentido del proceso, el sentido funcional de la estructura física, sea electrónica, mecánica, biológica, lo que fuera. Bien, luego aquí a la derecha arriba vemos unos 3 componentes asociados aditivamente. Si colapsa A, pues no pasa nada. Si colapsa B, tampoco. Si colapsa C, tampoco. Pero obviamente podrían colapsar si funcionaran todos o colapsaran más lo suficientes para superar cierto umbral. Ahora abajo vemos otros casos. Yo les he puesto ahí un nombre, pero existen infinitos realmente. Y un detalle interesante que quiero que noten es esto que está aquí. ¿Qué cosa es esta flecha? Esta flecha también tiene un significado, y es precisamente la coherencia de contexto, la capacidad de que un componente o una fase se conecte con otra. Por lo tanto, estas rayitas también son importantes. Si yo esta rayita la inactivo, ojo, también voy a perder o voy a hacer colapsar la estructura. Los antibióticos, por ejemplo, en ciertas funciones de traducción de las bacterias que se quieren eliminar, hacen también eso, ¿no? Impiden que se puedan conectar y por lo tanto se mueren las bacterias y por lo tanto se puede uno curar de la infección. Bien, vemos aquí lo crítico que puede ser abajo, en este caso, si colapsa A, todo lo demás no sirve para nada. En la derecha vemos, por ejemplo, que, bueno, podría colapsar A o colapsar C, pero D todavía tiene a otros que le pueden soportar y puede la confusión continuar. Ahora vemos unas topologías funcionales un poquito más complejas y vemos pues que vamos a analizar, por ejemplo, esta de aquí de la izquierda y vemos que, por ejemplo, E va a tener como resultado la primera expresión y la segunda, J la tercera y así sucesivamente hacia abajo, y I en la parte de la derecha va a tener esa expresión. En base, ven que son expresiones sencillas, son sumas y productos, pero obviamente yo tengo que saber cuándo son sumas y cuándo son productos. Y por lo tanto yo sé que, por ejemplo, para J, si colapsa F, pues J pues, colapsó esa estructura, pero E todavía puede seguir funcionando porque B todavía está funcionando y ya está funcionando. Igual todo este ramal. ¿Ven? Ven que la topología funcional nos permite entender por qué una estructura funcional bioquímica, electrónica, mecánica, si un componente determinado, sabiendo qué función cumple en esa topología funcional, colapsa o no la estructura. Aquí tengo otro caso de una radio. Aquí le he puesto el cuadro esquemático de la radio y aquí al costado su topología funcional. Y vemos, por ejemplo, que voy a hacer rápido para no tardar mucho y seguir con de poder terminar a tiempo.
vemos que si cualquiera de estos segmentos, estos módulos falla, obviamente no se va a escuchar nada por los altavoces. Pero si falla el altavoz 1, ¿qué sucede? Se sigue escuchando porque el altavoz 2 todavía está operativo. Y viceversa, si el altavoz falla, el altavoz 2 falla y el altavoz 1 está operativo, seguiremos escuchando la música. Obviamente no en estéreo, quizás no muy bien, pero escucharemos. Bien, esto nos lleva a unas conclusiones muy importantes. Lo primero que hay que descartar es que la complejidad irreductible no es una observación empírica, cuestionable, discutible, que se le ocurrió a Michael Behe una noche tormentosa y con eso usaba para tratar de decirle a los solucionistas que están equivocados. No está definida por el hecho que no exista un complejo menor, como vimos con el A380 y el Cessna. El que exista el Cessna no hace que la complejidad irreductible desaparezca del A380. No, sigue existiendo. Entonces, la conclusión final sería: la complejidad irreductible es una realidad matemática para toda estructura funcional y la misma está definida únicamente por su topología funcional. Con eso quiero decir que toda estructura funcional, sea física o proceso, tiene complejidad irreductible definida, no porque exista una solución menor, sino porque ella misma, por su topología funcional, va a tener algún segmento asociado productivamente que haga que cualquier colapso de alguno de sus componentes determine el colapso del conjunto, del contexto, de la estructura funcional. Eso es la conclusión principal. Ahora bien, vamos a entrar ahora a otro indicador, rápidamente, para no extender bien el tiempo, sobre los convenios de conexión y cómo estos derriban ciertos mitos. Aquí he hablado un ejemplo, por ejemplo, de unas observaciones que hizo en un documental el cosmólogo Max Tegmark, en el cual él aparecía pues en una planta de piedra picada y dijo, se fue a un montículo de piedras y fue a señalar a 3 piedritas, como se ve en la foto, una amarilla, una blanca y una negra, y dijo, bueno, yo puedo encontrar este conjunto de 3 piedritas, pero rápidamente, como son solamente 3 piedritas, puedo más allá encontrar otra vez el mismo patrón. ¿Qué pasa si busco un patrón mucho más complejo? Tendré que recorrer mucho más extensión, ¿no? Muchos kilómetros cuadrados quizás para poder encontrar un patrón complejo de eso. Pero dice, bueno, no hace falta que lean por favor el texto si me escuchen lo que estoy diciendo. Yo podría suponer pues el universo que es infinito y el tiempo infinito, podría existir otra galaxia con otros planetas, otros soles y otra humanidad idéntica a la nuestra, porque él dice que nuestros cuerpos, según el texto, son una enorme colección de átomos, lo dice aquí, perdón, está en negrita, que define quiénes somos. ¿Es cierto eso? Según lo que acabo de ver, las estructuras funcionales son colecciones de cosas, de componentes, de fases. No, absolutamente no. No son colecciones de fases ni de componentes. Son conexiones con una estructura especial de fases y componentes, que es algo muy distinto. Tienen que conectarse. Ahora, ¿se conectan fácilmente? Aquí hay otro de los mitos eruditos, que los sesudos hablan sobre el cerebro de Boltzmann. Es una idea, pues, que en este universo fantástico de tiempo infinito y de espacio infinito puede organizarse la realidad de tal manera de que se forme un cerebro capaz de pensar, y no solamente de eso, sino de imaginar un pasado. Es decir, todo nuestro pasado sería una ilusión formada por ese cerebro de Boltzmann. Y todos nosotros, por supuesto, una imagen, una virtualidad del cerebro de Boltzmann. Bueno, ¿cuál es el error de este tipo? Es una extrapolación de lo anterior, de que en el espacio infinito y en el tiempo infinito se puede formar cualquier cosa, porque las cosas se forman por colección. Pero eso es verdad, por supuesto que no. Las cosas no se forman por colección, sino se forman por coherencia, se forman por convenios de conexión. Hay un proceso para conectarlos. Los mecánicos saben perfectamente que no pueden coger el motor y las piezas, tirarlas en el cajón del automóvil y decir, ya está, se formó el motor. No,
tienen que conectarlo, usan sus herramientas, ciertas empaquetaduras, en fin, ponen algunas grasa o algún pegamento, en fin, hacen una serie de cosas. Cuando una persona va a cocinar un plato de comida, pues tiene una receta y va a hacer un proceso con determinado orden, en ciertas fases ordenadas y aplicando determinados ingredientes. Todo eso tiene un proceso elaborado. Entonces las cosas, hay un proceso, un convenio de conexión. Así es como funciona nuestro universo real, nuestra realidad. Es verdad que sabemos que la química nos permite que el carbono, por ejemplo, que es muy versátil, se combine con varios otros elementos químicos y forme distintas sustancias. Eso es cierto. Pero eso no significa que va a formar polímeros del nivel de complejidad de la vida. Eso no es lo que sucede. Porque no se trata de una simple reunión de elementos, sino de conexión de los mismos. Y esto resulta no de conexiones naturales, sino que para conectarse requieren de sendos convenios de conexión. Aquí hablo de una sencilla forma de entender esto, es el experimento del tornillo y la tuerca. Yo evidentemente necesito un convenio de conexión que es coger con las dos manos, la tuerca en un lado, el tornillo en el otro, tuerca y tornillo, y luego alinearlos coaxialmente con sus ejes, rotar en el sentido horario la tuerca sobre el tornillo y evidentemente pues voy a conectarlo. Pero que supongamos que somos naturalistas y queremos que la naturaleza lo haga. Lo metemos en una caja, lo comenzamos a agitar por mucho tiempo y vamos a ver pues cuántos miles de millones de años tardaría en que se conecte por hora y gracias de que las casualidades y el azar, pues que justo estén en el mismo eje coaxial y justo la tuerca esté girando, tenga una rotación y justo se enhebre en las roscas mutuas que tienen su coherencia. Es una fantasía, ¿no? Y es más, ni siquiera habrían millones de años, simplemente con unas horas o unos días, el abrazamiento propio del propio choque haría que la coherencia de contextos terminara de la enrosca de la tuerca y al final sería imposible. Bien, con esto voy terminando. Esta es la última diapositiva. Vemos aquí un caso de convenio de conexión muy extraordinario y también de complejidad irreductible. Vemos, por ejemplo, el caso de la traducción genética, que es, voy a tratar rápidamente de decir más o menos cómo funciona. Pues bien, el ADN que tiene información para transcribir un gen, en una serie de bases, cada 3 bases se forma un codón que codifica pues, una aminoácido. Bien, hay 20 aminoácidos y con ellos hacemos las proteínas, que pueden ser cadenas de 100, 200, 300 aminoácidos. Pues bien, lo que hace es el ADN es abrirse en el proceso de transcripción y se forma por complementariedad, en ese contexto, una cadena de ARN mensajero, que es algo así como imagínense un supermercado que vendiera 20 bolitas de colores y nos saliera pues papelito ese largo donde están todos los productos del mercado, en este caso las bolitas. Las bolitas son los aminoácidos. Pues bien, con esa ristra, esa cadena, el ribosoma, que es una máquina proteica muy especial, pues lo que hace es hacer la proteína, pero ¿cómo la hace? ¿No? Lo hace simplemente así, simplemente es que las proteínas, los aminoácidos, tienen la facultad de unirse a las bases del ARN por complementariedad, como si fuera el carbono, y formar la cadena. No es así. Lo que sucede es que hay unos adaptadores que Francis Crick descubrió, bueno, propuso que existían en 1953 y que al final se descubrieron que sí existían, que son los ARN transferentes, que son, voy a verlo aquí en esta imagen, son estas especies de formas raras que tienen abajo un anticodón que es complementario al codón y en el otro extremo tiene el aminoácido, ¿no? Requerimos pues esos ARN transferentes, pero es que el ARN transferente en el citoplasma le guiña el ojo al aminoácido y lo une a su extremo. No sucede eso. No sucede por casualidad, no. Resulta que ese aminoácido específico se une gracias a esto que está aquí a la derecha. No es necesario que lean, no se va a ver bien, no se ve bien de hecho, pero solamente quiero que vean simplemente la imagen. Este celeste que está aquí es una
proteína, que viene a hacer las funciones de una enzima, que es un catalizador, algo que junta componentes, y se llama aminoácido ART sintetasa, un título un poco raro. Pero bueno, lo que hace esta enzima es unir este aminoácido, con un costo energético, a ese ARN transferente, y una vez que ya están unidos, o sea, es una forma compleja, pues es cuando ya realmente llega el ribosoma con su aminoácido en el extremo, y el ribosoma une cada uno de los aminoácidos y forma la cadena de aminoácidos para formar la proteína. Otra parte se encarga como un ovillo de lana, torcerla para que cumpla su función bioquímica específica, y bien. Ahora, vamos a detenernos un ratito antes de terminar en qué significa esto. Tenemos solamente 20 de estas enzimas que corresponden al código genético, un código arbitrario que no lo define la química de modo alguno. Hay muchos científicos que están divanando de los sesos por qué es que existen esos 20 códigos, esos 20, sí, ese código de 20 aminoácidos. ¿Por qué? ¿De dónde ha salido? Es todo un mensaje hacia una funcionalidad, y todo mensaje de un convenio de comunicación tiene que tener un emisor. La naturaleza no emite mensajes, no transmite nada. Por lo tanto, vemos que hay una inteligencia detrás de esto. Lo interesante, para terminar, es que estos 20 enzimas son sintetizadas por 20 genes, pero para ser sintetizadas por esos 20 genes, se necesitan a sí mismas. No sé si captan lo que acabo de decir. Se necesitan a sí mismas. Yo, si colapsara uno solo de esos aminoácidos, es decir, si el gen se dañara del aminoácido, por ejemplo, de cualquiera de ellos, y no pudiera sintetizarse esa enzima, aminoácido ART sintetasa, pues ya colapsé toda la vida. Ese ser incipiente que está por nacer se muere. ¿Por qué? Porque no puede sintetizar esas proteínas, porque para yo sintetizar cada una de ellas y cualquier proteína de la biología terrestre, se requieren de las 20 aminoácidos ART sintetasa. Es decir, están asociadas productivamente, como vieron por la radio, ¿se acuerdan? Es así, imagínense esto, los 20. Obviamente, tenemos ahí incluso una causalidad circular, y la naturaleza no produce causalidades circulares. Por lo tanto, tenemos que resumir que efectivamente eso es, la naturaleza está llena de convenios de conexión y convenios muy complejos, principalmente en la biología. Vemos que efectivamente vemos una complejidad irreductible, no solamente ahí, sino en otras partes también, pero solamente en las 20 enzimas ya tenemos una complejidad irreductible bastante extraordinaria. Bien, con esto ya termino esta exposición. En relación a lo que estuvimos diciendo al principio sobre material en español, yo les invito a poder ingresar a este link. El blog, este es el link del blog, no de la organización, que es el que señaló Felipe, sino el del blog, y hay una sección donde están los libros, también hay artículos y por supuesto también los posts. Los posts pueden buscar el tema, hay una parte de búsqueda, pueden buscar el tema por ahí, y de esa manera pueden encontrar la información sobre lo que deseen, sea en post, en artículos o en libros. Y como les decía, los libros pueden también descargarlos de forma gratuita en PDF. Por supuesto, también lo pueden comprar, pero si no quieren hacer eso y quieren solamente leerlos en el dispositivo, pues lo pueden descargar libremente. Bien, eso sería todo. Voy a dejar la pantalla compartida. Muchísimas gracias, señor Cristian. Nos encantó su presentación, bastante técnica, pero también usó muchos ejemplos, ¿no? Para que todos pudiéramos entender, así fuéramos de otras áreas bien diferentes. Muchas gracias, de verdad, muy didáctico. Y tenemos algunas preguntas, pero tenemos poco tiempo. Entonces, tenemos 3 preguntas. Quería pedir el favor si sería posible responderlas más o menos en un promedio de 2 minutos cada una de ellas. ¿Puede ser? Sí. Bueno, muchas gracias.
Saulo, puedes hacer esta. Bueno, esa la voy a hacer yo porque hay que traducirlo. Uno de los asuntos tratados por el doctor Stephen Meyer en el nuevo libro de él es la semejanza entre la interacción de circuitos integrados y entre genes. ¿Cuál sería el área de conocimiento hoy en la academia que más se aproxima de ese tipo de estudio? Y usted conoce muchos profesionales o académicos en ese tipo de investigación fuera del diseño inteligente. Bueno, la segunda pregunta no, la verdad es que no. En realidad hay muchos, ¿cómo te explico? Perdón. Repíteme la pregunta inicial, perdón, la primera. Se me hizo un lapso mental. Perdón, ya. Habló encima de los circuitos. De la parte de los circuitos, en el nuevo libro. ¿Ya? Se me fue la idea, se me olvidé, cuando está la segunda, me olvidé la primera. Bien, realmente hay una equivalencia en la genética con la electrónica. Por ejemplo, en la electrónica, para que los computadores funcionen, se usan vectores de interrupción. Y realmente también en la biología también existe eso, de tal manera de que hay ciertas hormonas que van a activar que sistemas regulatorios de los genes se activen o se desactiven de acuerdo a las condiciones del entorno celular o del organismo en general. O sea que funciona muy parecido a los vectores de interrupción de la electrónica. Eso es lo que podría decirlo. Perdona que me había olvidado de la primera pregunta. Relacionado con la epigenética, entonces. También, porque la epigenética son interruptores que permiten que un gen se exprese en determinada fase de un proceso, por ejemplo, embrionario. Los genes pleiotrópicos, por ejemplo, se van a manifestar en distintas etapas. Un mismo gen, y todo de acuerdo a la epigenética, que son como interruptores. Muy parecido, efectivamente, también a la electrónica computacional. Ok, sí, muchísimas gracias. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Está en español, quiero. Doctor, señor Christian, ya que también se trata de una estructura funcional en términos fisiológicos, ¿usted diría que el concepto de complejidad irreducible se aplica al desarrollo del lenguaje? O sea, que todos los órganos para producir el lenguaje deben estar presentes al mismo tiempo para que el lenguaje ocurra, dientes, lengua, cuerdas vocales, etc. Bueno, es una pregunta un poco complicada. Digamos que el ADN tiene una colección de genes que determinan una serie de proteínas, pero también el resto del ADN, que es una gran parte de lo que llaman ADN basura, tiene mucho de la información que define la complejidad de una estructura. Ahí está gran parte de la información. No es solamente de los genes. O sea, el genoma no es el primer dictor, es, digamos, el que da los materiales de construcción del organismo, pero no la complejidad. Por eso, no sé si han oído hablar de la paradoja de C. La paradoja C es de que por qué es que hay unos bicharracos chiquititos que son básicamente bacterianos que tienen más genes que un ser humano, ¿no? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué tiene que ver? ¿No sería que a más complejidad, mayor número de genes? Pues no. Porque cada organismo tiene un determinado número de proteínas que necesita para su especie, pero la información que va a definir su complejidad está en el otro lado, en el epigenoma, por ejemplo, en el otro lado que no viene a ser el proteoma, perdón. El proteoma es una cosa y el resto es lo que va a definir básicamente la complejidad. Excelente, súper interesante, ¿no? Increíble. Una cosa interesante también es que los chimpancés tienen 24 pares de cromosomas, en cuanto nosotros tenemos 23, ¿no? Pero nosotros tenemos un proteoma mayor también y diferente. Bueno, la última pregunta. En la teoría del diseño inteligente, ¿la complejidad irreductible surgió totalmente desde cero o se fue creando gradualmente?
Bueno, realmente es un concepto que ya existía a principios del siglo XX, que se llamaba el problema de la preadaptación, de que ya entonces se daban cuenta muchos biólogos que determinados órganos o complejos biológicos necesitaban varios pasos. Eso es justamente lo que es la complejidad irreductible, ¿no? Tú tienes varios pasos que tienen que cumplirse. Y la pregunta es, ¿cómo pueden ser seleccionados por, la selección natural si no cumplen ninguna función? Y no solamente uno, ni dos, ni tres, sino muchos. Entonces, evidentemente, es algo que ya se conocía y obviamente ya se ha popularizado como complejidad irreductible por Michael Behe, y también lo traté yo en ese entonces, en el año 96, ¿no? Con otro nombre, claro. Ok, muchas gracias. Y hay una pregunta que, nos sobra un poquito de tiempo, hay una pregunta que siempre hace la gente sobre la complejidad irreductible, ¿no? Y el típico ejemplo que da el doctor Behe, y es que él da el ejemplo de la ratonera, ¿verdad? Entonces, dice, si le quitamos una de las partes a la ratonera deja de funcionar. Entonces dicen, digamos, los que intentan refutarlo, bueno, pero si yo le quito, creo que 2 o 3 partes, me queda como un prendedor de corbata, ¿sí? Como un clip de corbata. Entonces, así como quitándole algunas partes, eso podría ser, digamos, el antecesor de la ratonera. Podría haber estructuras que supuestamente son irreductiblemente complejas, pero que podrían tener antecesores. ¿Cómo podemos responder a esa crítica tan común de la complejidad irreductible? He escrito sobre eso, realmente no refuta nada. Es verdad que pueden haber casos de componentes que puedan tener alguna función autónoma, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, del estudio que realicé, en este caso en el capítulo de la coherencia de contexto, es que los componentes pueden ser multicontextuales, como un tornillo, por ejemplo, que lo puedes meter en distintas máquinas, distintas estructuras, pero también hay monocontextuales, que solamente sirven para esa máquina concreta. No hay manera que sirva para otra máquina. Son monocontextuales. Y fíjense, que eso no me olvidé decirlo porque ya sabía que el tiempo se iba, en estos aminoácidos ARNT sintetasas, estos 20 enzimas que son el código genético realmente, todas ellas son monocontextuales. No existen para otra cosa, más que para esa función. Y este es uno de los muchos casos que en la biología existen proteínas, enzimas, componentes bioquímicos que son monocontextuales y que no son multicontextuales, que por supuesto también hay un batallón enorme de proteínas que sirven para muchos usos, genes que, como decía, sirven para varias etapas. O sea que efectivamente sí hay muchos multicontextuales, pero también existen los monocontextuales que son únicos, para un propósito único. Y de esos no podemos especular de que surgieron porque ya servían para otra cosa y fueron cooptados para ese propósito secundario o posterior. No. Sí, creo que cuando hacen esa crítica no están entendiendo realmente el concepto de complejidad irreductible, que simplemente es, si yo le quito una parte, deja de tener esa función. Entonces, si yo le quito esas 3 partes, me queda un prendedor de corbata, pero ya no es una ratonera, entonces ya no cumple la función de ratonera. Para ser ratonera necesita esas 5 partes. Entonces, creo que es una confusión de conceptos, ¿verdad? Y realmente, como usted nos decía, no refuta absolutamente nada porque está equivocándose incluso en entender el concepto. Entonces, agradecemos muchísimo su participación, fue realmente muy interesante. Compartimos también el link de su blog, junto con el señor Aispun y otros participantes del blog, ¿no? Lo compartimos en el lobby, entonces para que por favor entren, visiten, lean bastante y conozcan también toda la literatura que ya hay en español del diseño inteligente. Bueno, vamos a dar un receso nuevamente, nos encontramos en más o menos 10 minutos. Vamos a encontrarnos ahora con el señor, el doctor Biagi, Roberto Biagi, y no sé, ¿quiere dar unas palabras finales para su público? Sí. Por favor. Efectivamente, quisiera agradecer al equipo de TDI Brasil por toda esta organización tan muy bien hecha, agradecer también a los conferencistas y también muy especial a todos los participantes, porque ellos están no solamente mostrando un interés, sino también, en cierta manera, también están contribuyendo con las causas y fines del diseño inteligente a nivel internacional. Eso es, muy bien. Muchas gracias, de verdad, y lo esperamos para los próximos congresos también.